Oramos, Señor. Aleluya. Damos gracias a Dios por su bondad. Damos gracias al Señor por su benignidad. Y damos gracias al Señor porque Él es bueno, Él es fiel. Yo quiero que usted me ayude ahí a compartir la transmisión. Me ayuda a compartir este tiempo donde vamos a estar compartiendo la palabra. Creo en el nombre poderoso de Jesús que este mensaje puede edificar tu vida de una manera poderosa y de una manera especial. Vamos a compartir en los próximos minutos bajo el tema El Dios que no tiene límites. Vamos a estar compartiendo bajo el tema El Dios que no tiene límites. Yo quiero que tú sepas que el Dios al cual tú y yo le servimos es el Dios de lo imposible. El Dios al cual tú y yo le servimos es el Dios de lo imposible. Nada hay imposible para Él. Nada es difícil para Él. Él hace todo cuanto Él quiera, cuando Él quiera y como Él quiera. Así que el Dios al cual tú y yo le servimos, Él no tiene límites. ¿Cuánto lo creen? Amén. Y cuando nosotros sabemos que Dios no tiene límites, cuando estamos hablando de que no tiene límites, estamos hablando exactamente en la parte que todo es posible para Él, porque Él es el todopoderoso, ¿cierto? El que todo lo puede. Entonces, el Dios al cual usted y yo le servimos es ¿todo qué? ¿Todo qué? Poderoso. ¿Estamos aquí o dónde estamos? Al Dios que usted y yo le servimos es ¿todo qué? Poderoso. ¿Todo qué? Poderoso. Pero créaselo, hermano, porque solamente alguien que lo cree puede ver al Dios Todopoderoso obrar en su vida. Por eso fue que Abraham vio a Dios obrar en su vida, porque Dios se le reveló como el todo que, Poderoso. o sea, que todo lo podía. Sabemos que la esposa de Abraham era que era estéril, ¿cierto? No podía dar a luz hijos, pero Dios se le reveló como el que, como el Todopoderoso, el que todo lo puede, el Dios que no tenía límites, el Dios que puede hacer que la estéril dé a luz, el Dios que puede hacer que la enfermedad terminal, que ya el médico dijo no, te faltan 2 meses, que ya los doctores dijeron ya no tienes opción de vida, Dios tiene el poder ¿para qué? Para sanarte. Dios tiene el poder para hacer un milagro. Entonces hoy vamos a hablar del Dios que no tiene límites, de aquel que es Dios en los montes, pero también que es Dios en los valles. Gloria a Dios. El que es el Dios en los montes, pero que también es el Dios de los valles. ¿Qué quiere decir eso? Que Él tiene el poder para entregarte la victoria en los montes, pero también en los valles. O sea, en los momentos buenos y en los momentos malos. Aleluya. Entonces, cuando hablamos, eso es un pasaje que hace referencia donde el pueblo se enfrenta a sus enemigos y dice la palabra que sus enemigos dijeron, no, la próxima vamos a fortalecernos y vamos a volver a pelear contra ellos, porque la próxima que peleemos contra ellos los vamos a vencer, porque su Dios es el Dios de las montañas, el Dios de los montes. Entonces enfrentémoslos en el valle, pero en el valle Dios les entregó la victoria, y en el monte Dios también le entregó la victoria. ¿Por qué? Porque Dios no tiene límites, o sea, Dios no depende de un terreno para entregarte la victoria, sino de que tú creas y confíes en Él. ¿Y sabes a quién fue que Dios le entregó esta victoria? A Acán, que era un rey malvado, pero Dios le estaba entregando esta victoria para hacerle saber que Él era el Dios Todopoderoso y revelarse a su vida. Pero aún así, Acán, ¿qué hizo? Fue rebelde y desobediente a Dios, ¿cierto? Entonces vamos a hablar primero así, parafraseado, vamos a hablar de la vida de José. Cómo José
fue prosperado fuera de la temporada que la gente cree que José se hizo rico en el tiempo de la abundancia, y no es así. En realidad, esto lo voy a parafrasear, esto lo pueden encontrar desde Génesis capítulo 41, 42, 43 en adelante. Génesis capítulo 41, 42, 43 en adelante. José no se hizo rico en el tiempo de las vacas gordas, en el tiempo de la abundancia. Y muchas personas dicen, no, José se hizo rico en el tiempo de las vacas gordas, en el tiempo de la abundancia. Bueno, primero, José era rico, ¿cierto? ¿Por qué? Por el puesto funcionario que tenía, ¿cierto? Por el puesto de funcionario que tenía en el gobierno de Faraón, ¿cierto? Que era el segundo al mando después de Faraón. Entonces ya, por eso ya tenía riqueza, ¿cierto? Pero sabemos que en el tiempo de la abundancia, ¿qué hizo José? José guardó, ¿cierto? Él y Faraón, bajo el mandato de Faraón, ellos guardaron una parte como el 20%, creo que guardaron el 20%, quintaron la tierra, eso significa el 20%, almacenaron, hicieron almacenes y guardaron, ¿cierto? Entonces, ¿por qué José, hago una pregunta, ¿por qué José no fue prosperado José fue prosperado obviamente en el tiempo de la abundancia, él tuvo gran abundancia, ¿cierto? Pero ¿por qué logró el mayor éxito en el tiempo de la escasez? Porque en el tiempo de la abundancia todos tenían, pero cuando llegó la escasez, él estaba preparado para enfrentar la escasez. Porque Dios no depende de las temporadas ni de los tiempos para bendecirte. ¿Estamos ahí? Dios no tiene límites. Se supone que José, el tiempo de mayor gloria, debió de ser el tiempo de ¿qué? Cuando se convirtió. El tiempo de la abundancia. Todo el mundo cree que el tiempo de mayor gloria de José fue el tiempo de la abundancia, pero no es así. En realidad, el tiempo donde José fue más prosperado, donde José fue más engrandecido, donde José fue más enriquecido, él y Faraón, porque él trabajaba para Faraón, ¿cierto? Fue en el tiempo de la escasez. ¿Por qué? Porque ellos tenían, mientras los otros no tenían, ¿cierto? Porque ellos se prepararon ¿para qué? Para la escasez. ¿Quién envió la abundancia? Dios. ¿Y quién envió la escasez? Dios, sí. Dios le reveló a José que venía un tiempo de abundancia y un tiempo de escasez. ¿Por qué José pudo prepararse en el tiempo de la abundancia? José y Faraón, ¿por qué pudieron prepararse? Porque Dios les dijo, les avisó. Porque Dios les avisó, porque Dios les reveló. Entonces, porque Dios conoce ¿qué? Lo presente y lo porvenir, ¿cierto? Y aún también el pasado. Entonces, Dios sabía que iba a venir un tiempo de abundancia, pero también que iba a venir un tiempo de ¿qué? De escasez. Entonces, vemos que José y Faraón estaban preparados para el tiempo de la escasez. Y Dios bendijo a José en el tiempo de la abundancia, pero en el tiempo de la escasez lo bendijo ¿qué? Aún más. Vemos que José se hizo dueño, o sea, Faraón prácticamente, porque él trabajaba para Faraón. Vemos que Faraón se hizo dueño ¿de qué? De todas las cosas en Egipto y de todos los territorios, de todos los ganados, excepto del territorio de los sacerdotes, porque era mantenido por el rey. Entonces no tenían necesidad, ellos recibían la provisión del rey. Pero el resto de los pueblos y naciones eran alimentados ¿por quién? Por Dios. ¿A través de quién? De José. De José. Entonces vemos que Dios no depende de qué, de una temporada, ¿cierto? Para bendecirnos. Dios no depende de una temporada
para hacer algo grande en nosotros, porque Él no tiene límites. Él es todo Poderoso. Para Él no hay nada imposible, ¿cierto? Quiero leerle una parte donde el pueblo estaba en el desierto. En el desierto, el pueblo de Israel tenía ¿qué? Tenía hambre, estamos en lo correcto, pero también tenía ¿qué? Riqueza. Porque ellos salieron de Egipto, sí, pero tenían hambre. Pero ellos todos los días eran alimentados ¿por qué? Por el maná, ¿cierto? Entonces tenían riqueza, ¿cierto? Pero no había tiendas donde comprar. Entonces dependían ¿de qué? De la mano de Dios, ¿cierto? Entonces ellos eran alimentados diarios ¿por qué? Por Dios. Dios les daba ¿qué? Maná. El maná, ¿cierto? Ese pan del cielo, ¿cierto? El cual tipificaba a Cristo, ¿cierto? El cual era una sombra de lo que había de venir, que del cielo iba a venir la provisión y la salvación para nosotros. Ok, entonces, estamos hablando del Dios que no tiene límite. Entonces, un pueblo está en el desierto, pero en medio del desierto, Dios los alimenta ¿con qué? Maná. Eso, con maná. Quiero que tengas eso ahí claro. Entonces, Dios los sustenta con maná, ¿cierto? Pero vemos que un momento que ellos se quejaron, se fastidiaron del maná, dejaron de ver lo divino y la provisión de Dios como algo común. Vamos a leer Números capítulo 11, no es de eso, porque en eso habla simplemente de que Dios mandó las codornices, pero no habla el por qué se las envió y lo que pasó. No creo que no habla, no sé si estoy seguro si lo habla o no lo habla, lo que pasó después de que comieron las codornices. Creo que en Números sí lo habla. ¿Número qué? Números capítulo 11. Si no estoy mal, creo que en eso solamente habla de que les envió las codornices, pero no habla de que cuando les envió las codornices después los mató. No porque eran malos, no porque Dios sea malo, sino porque ellos lo tentaron. Entonces vamos a leer Números capítulo 11, dice: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. ¿El pueblo se qué? Se quejó. Y dice: y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos, ¿cierto? Y la gente extranjera que se mezcló con ellos, bien, por eso es que el cristiano no se puede mezclar con cualquiera. Por eso es que el cristiano no se puede casar con cualquiera. ¿Por qué? ¿Por qué? Amor, ¿por qué el cristiano no se puede casar con cualquiera? El yugo desigual. ¿Pero por qué? No es por el yugo desigual, sino que ¿qué causa el yugo desigual? La creencia que tú crees en Dios. Eso. ¿Y que llevan a qué? A desagradar a Dios. Ahora, usted se puede juntar con personas que no son creyentes, pero que ellos se conviertan en usted y no usted a ellos. Que cuando usted esté entre ellos parezcan cristianos y no usted parezca un mundano más. Me voy de aquí. Bueno, ahorita sigo con eso. No, eso es otra prédica. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? O sea, ¿eso fue por qué? Por una influencia. Miren lo importante. La gente dice que no, que nadie engaña a nadie. Eso es mentira. Bíblicamente, desde el principio de la creación, vemos el poder de las malas influencias. Cómo las malas influencias operan en la vida del hombre. Nos acordamos de qué. Estamos ahí, mi amor. Números capítulo 11. ¿Estamos ahí? Nos acordamos del pecado. Que comíamos en Egipto de balde. De balde es que es gratis, pero eso es mentira. Que allá eran unos desgraciados que tenían que trabajar duro, estaban bajo la esclavitud de los pepinos, los melones, los puerros, la cebolla y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca. Pues nada, sino este maná en nuestros ojos. ¿Qué? Menospreciaron el alimento y la provisión que venía de qué? De Dios. Del cielo.
Así como usted a veces se queja, ay no, solamente hay huevitos, solamente hay queso, solamente hay pollo, solamente hay pescado. Malagradecidos somos a veces. Y era el maná como semilla de culantro y su color como color de berilio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos y lo majaba en morteros y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por su familia. Cada uno a la puerta de su tienda, imagínense. Ay, no queremos comer este maná, estamos aburridos. Imagínense, eso no era fácil. Pastorear gente nunca ha sido fácil. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera. ¿También le pareció mal a quién? A Moisés. Porque Moisés no ponía a llorar, ay, este maná, no. Moisés sabía para dónde iba, que era para la tierra prometida, ¿cierto? Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? O sea, Moisés le dijo, Dios mío, ¿tú por qué me has hecho esto? ¿A dónde vamos? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a su padre. ¿De dónde conseguiré? Más sobre para acá. Dice, ¿de dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. Diga conmigo, el Dios que no tiene límite. El Dios que no tiene límite. ¿Por qué? Porque estaban en el desierto. Entonces Moisés, ¿de dónde? O sea, la cuestión no era que no había plata. Porque ellos salieron con ¿qué? Con oro y con riquezas de Egipto, ¿cierto? Entonces la cuestión no era que no había plata. La cuestión era que no había dónde comprar alimento para una congregación tan grande. ¿Estamos ahí? ¿Qué versículo vamos? 14. No puedo yo soportar a este pueblo, a todo este pueblo, que me es pesado en demasía, o sea, me es demasiado pesado. Y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, que haya gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Mire, a veces nosotros como ovejas, como siervos de Dios, somos tan pesados para nuestros pastores que ellos a veces desean morirse. Imagínense. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿qué dijo? Reúneme 70 varones. ¿Esto era para qué? Para repartir la carga. Pero quiero llevarte en el contexto. Entonces dijo, reúneme 70 varones de la nación de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperan allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré el espíritu que está en ti, pondré en ellos, y llevarán contigo, ¿qué? Ay, mi amor. La carga del pueblo. Y no la llevarás tú solo. Estás llevando la carga. Estás llevando la carga. Estás ayudando a llevar la carga. A tu familia, a tu esposo, a tus hijos. La Biblia dice que cada quien tiene que llevar ¿qué? Su carga, ¿cierto? También. Pero debemos de ayudarnos los unos a los otros. Bueno, se fueron, la gente se puso seria. Pero el pueblo dirá, santificados para mañana, y comeréis ¿qué? Versículo. Porque ¿qué? Habéis llorado. ¿En oídos de quién? De Jehová. Diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Cuando usted llora delante de un pastor, cuando usted se queja de su pastor, ¿eso lo escucha quién? Dios. Porque dice que ellos lloraron ¿qué? A oídos de Moisés, a oídos de Jehová. Sí. Versículo 18, ¿cierto? ¿Por dónde vamos? ¿Qué parte? Santificados para mañana y comeré carne, porque habéis llorado en los oídos de Jehová diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne. Y comeréis. Eso se lo está diciendo Dios a quién. ¿A quién? Estamos en la lectura. A Moisés. No estamos improvisando porque estamos leyendo. Ajá, Moisés. A Moisés, eso. No comeréis un día, Ni 2, ni 5, ni 10, ni 20,
salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciaste a Jehová que está en medio de vosotros y lloraste delante de él diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? ¿Qué dice el versículo 21? Entonces dijo Moisés, 600,000 de a pies es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, les daré de comer y comerás un mes entero. Aleluya. 600,000, ¿cierto? Sigue. Versículo 22. Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten, o se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto. Eran más de 600,000 personas. Escuchen. Entonces, ¿qué dijo Jehová? Versículo 23. ¿Acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra. ¿O no? Mire, usted y yo tenemos que saber que el Dios al cual nosotros le servimos es un Dios que no tiene límites. Eran más de 600,000 personas que habían en el desierto, pidieron carne, pero lo malo no fue que pidieron carne, lo malo que ellos lo hicieron, tentando a Dios. Lo malo es que ellos lo hicieron recordándose de Egipto, como si Dios fuera malo. Pero Dios no es malo, Dios es bueno. Dios te da el maná y Dios nos da el maná ¿para qué? Para probarnos, para ver si nosotros estamos aptos para recibir lo que Él nos ha prometido. Pero ellos vieron el maná como algo común, despreciaron el maná. Ok, entonces Dios le dijo, yo le voy a dar carne. Y Moisés decía, ¿de dónde yo voy a sacar carne? Mire, cuando Dios lo ha llamado, cuando Dios te ha llamado, Él te va a respaldar y no te va a dejar quedar en vergüenza. La Biblia dice que Moisés le dijo, Señor, es que son más de 600,000. El pueblo en el cual yo estoy, el pueblo que yo dirijo. Pero ¿qué le dijo Dios? ¿Acaso se ha cortado mi brazo? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. ¿Y Dios qué? Y Dios dijo, no le voy a dar un día, ni dos, ni tres. Le voy a dar un mes entero, hasta que aborrezcan la carne. ¿Por qué? Porque ellos tentaron a Dios. ¿Y qué pasó? Dios envió un viento que sopló y que llevó codornices y ellos recogieron y estuvieron comiendo y comiendo, ¿cierto? Y dice que aún no estaba la carne en su boca cuando vino la ira de Dios sobre ellos, ¿cierto? Porque la ira de Dios no vino. Aún estaba la carne entre los dientes. Aún estaba, o sea, apenas la estaban. Antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová descendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. ¿Dios lo hirió porque le pidieron carne? No. Dios lo hirió porque murmuraron. Dios lo hirió porque lo menospreciaron. Al mismo que estaban pensando en lo que habían dejado atrás. En lo que habían dejado atrás. Eso. O sea, los liberó, los sacó de allá y ellos todavía estaban quejando. Y los iba a llevar a una tierra que era mejor de donde los había sacado. Pero ellos se estaban quejando contra Dios. ¿Por qué? Porque había un pueblo extranjero en medio de ellos, gloria al Señor. Y los condujeron a qué? Los inducieron a qué? A que se quejaran delante de Dios porque no habían comido carne. ¿Y qué les dio carne Dios? Un día. Un mes. Un mes entero. O sea, tengamos cuidado de que nos estamos quejando. Démosle gracias a Dios por lo que estamos recibiendo. Que eso nos prepara para recibir lo que Él tiene para nosotros. Pero, ¿en dónde está el Dios que no? ¿Dónde vemos el Dios que no tiene límites aquí? Cuando le dio carne a 600,000. ¿Por cuánto? Para un mes, ¿cierto? Para un mes. Entonces, tenían que hacer muchas codornices. Eso, es que ellos iban a comer carne, pero no sabían de qué era. Mucha, fuera lo que fuera, tenía que ser mucha carne. Tenía que ser mucha carne. ¿Y Dios les proveyó o no les proveyó? Él es el Dios de lo imposible, es el Dios que no tiene límites. Él es el Dios que hace que de 2 panes, ¿sí? Se multiplique. Son 2 panes. 5 panes, 5 panes y 2 peces.
el milagro de la multiplicación. Coman más de 5,000. Entonces el Dios al cual usted y yo servimos, Él no tiene límite. Él es el que hace, el que hizo. Para que no vamos a decir que después que no salió una embarazada. No, Él es el que tiene el poder para que una virgen conciba. Como eso pasó solo con María, no me sale con su cuento. Él es el que tiene ese poder. Para que un muerto resucite. El que tiene el poder para que un muerto resucite. Según Lucas 1:37, antes de hablar de eso, dice, Lucas 1:37 dice, porque nada hay imposible para Dios. Lucas 1:37 dice, porque nada, ¿estamos ahí? 1:37. Ya. Porque nada hay imposible para Dios. Usted y yo tenemos que saber que para Dios no hay nada imposible. Él es el que todo lo puede. Aleluya. Entonces, mire, la Biblia también nos habla, yo no voy a hablar de eso, pero para ir terminando, la Biblia también nos habla de quién, de Lázaro, ¿cierto? Según la creencia de ellos, se cree que ellos creían que el espíritu, ¿sí?, el alma, estaba divagando durante 3 días, y que durante esos 3 días, los que creían en la resurrección, que durante esos 3 días podía ocurrir ¿qué? Un milagro, una resurrección, pero después que pasaran 3 días, ya no había esperanza. Ya no había esperanza de resurrección. Pero Lázaro llevaba ¿cuánto? 4 días. 4 días. O sea que ya se había pasado el límite de lo que creían ellos acerca del alma y del espíritu, ¿cierto? Pero ya han pasado 4 días porque Jesús se estaba presentando como ¿qué? Como la resurrección y la vida. Jesús se estaba presentando como el Dios que todo lo puede, ¿cierto? Como el que iba a vencer a la muerte, como aquel que después que pasen milenios, como aquel que después que pasen siglos, aleluya, tiene el poder para resucitarte a ti y para resucitarme a mí. Habían pasado 4 días. Lucas capítulo 11, Juan capítulo 11, versículo 36 al 40. Eso está en el versículo 36 en adelante. La Biblia nos dice que Él resucitó a Lázaro después de ¿qué? De 4 días de haber muerto, ¿cierto? Él es el Dios de lo imposible. Él es el Dios que no tiene límite. Él es el Dios que libró a Sadrach, Mesach y Abednego, Daniel capítulo 3, del horno de fuego. Y el fuego no les hizo daño, no los tocó ni siquiera el fuego. El fuego no les pudo hacer daño. El fuego no los pudo consumir. Él es el que libró a Daniel del foso de los leones. Y cuando fueron echados aquellos que lo habían tramado un plan en contra de Daniel, los leones se lo comieron, pero a Daniel no, porque Dios envió su ángel. Entonces nosotros tenemos que saber que le servimos a un Dios que no tiene límite. La mujer del flujo de sangre, ¿cuánto tiempo llevaba enferma? 12 años. 12 años, 12 años. Y había gastado en médicos ¿qué? Todo lo que ella tenía, todo cuanto tenía. Pero dice que cuando tocó el borde del manto, ¿qué fue? Fue sana al instante. También el que dividió el mar rojo en 2. Moisés, Dios a través de Moisés dividió el mar rojo en 2. Detuvo el Jordán. ¿Cuántas cosas caminó sobre las aguas? El Dios al cual, y no sobre las aguas calmadas. En tempestad y tormenta. Entonces el Dios al cual usted y yo le servimos, Él no tiene límites. No sé lo que estés viviendo, no sé lo que estés enfrentando, no sé lo que estés atravesando, pero quiero decirte que Dios no tiene límites. El que de 5 panes y 2 peces alimenta a más de 5,000, ¿cierto? También liberó a Pablo y Silas de la cautividad. El que liberó a Pablo y Silas de la cárcel. Padre, gracias. Te damos en el nombre de Jesús. Porque hoy hemos hablado, Señor, de uno de tus atributos.
Señor, que es la omnipotencia. Dígalo conmigo, omnipotencia. Omnipotencia. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que todo lo puede. Diga conmigo ahí, mi Dios todo lo puede. Mi Dios todo lo puede. Padre, en el nombre de Jesús, tú no tienes límites. Desde acá, desde donde me encuentro, desde acá de donde estoy, Señor, oro, Señor, para que tu mano, Señor, se extienda sobre aquellos que no tienen nada que comer, Señor Dios, en el nombre de Jesús. Sobre aquellos que tienen, Señor Dios, el deseo de comprar una casa, pero no tienen dinero, en el nombre de Jesús. Sobre aquellos que tienen enfermedades terminales y que el médico le dijo, no, usted ya le quedan 3 meses, en el nombre de Jesús proclamo vida. Sobre aquellos que los médicos le dijeron, mira, no, que tú tienes que tomar pastilla toda tu vida. En el nombre de Jesús yo proclamo libertad de eso. Me dijeron, tendrás que estar medicado toda tu vida. Pero yo dije, yo no recibo eso, porque mi Dios es el que sana a los enfermos, resucita a los muertos, le da vista a los ciegos. Y me decían, tienes que tomarla. Y yo le decía a la gente, si quiere tomérsela usted, porque mi Dios es el Dios de lo imposible. Mi Dios es el Dios de lo imposible. Padre, es un tiempo de milagros ahora. Oh, Masona, Torei, Sabacay, en el nombre de Jesús. Milagros ocurriendo, milagros sucediendo en el nombre de Jesús. Las mujeres que no pueden dar a luz, en el nombre de Jesús. Ahora, Dios operando los ovarios en el nombre de Jesús. Dios limpiando los ovarios en el nombre de Jesús. El útero, la matriz en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dios obrando ahora en el nombre de Jesús. Desapareciendo el cáncer en el nombre de Jesús ahora. En el nombre de Jesús, de cualquier parte del cuerpo. En el nombre de Jesús, estipando todo quiste, desapareciendo de los cuerpos ahora. En el nombre de Jesús, porque Él es el Dios de lo imposible. El Dios de lo imposible ahora. Ahora, libertando a los cautivos, dándole vista a los ciegos. En el nombre de Jesús, la gente que tiene brujería, hechicería, en el nombre de Jesús, ahora. La gente que la han declarado loca, en el nombre de Jesús, aleluya. En el nombre de Jesús, ahora, toda esquizofrenia, en el nombre de Jesús, ahora, todo espíritu de locura, en el nombre de Jesús, toda brujería, hechicería, todo lo que han hecho en contra de tu vida cae por tierra, en el nombre de Jesús, porque el Dios de lo imposible obra a favor de tu vida. Aquellas personas que la han atado, en el nombre de Jesús, que le dijeron, tienes que tomar pastillas toda tu vida, oro en el nombre de Jesús para que Dios sea haciendo milagros, en el nombre de Jesús, no tengas que estar atado a unas pastillas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Padre, te doy gracias, Señor, porque tú eres el Dios de lo imposible y tú vas a hacer con nosotros todo cuanto has prometido. Todo cuanto has prometido. Proclama un tiempo de conquista también, porque los israelitas nunca trabajaron por la tierra de Canaán, pero Dios se las había prometido y les dio casa. Profetizo que Dios te entregará esa casa. Te dirán, es que tú no tienes los recursos, tú no has trabajado para esto, tú no tienes los fondos, tú no puedes adquirir los subsidios del gobierno. En el nombre de Jesús, el Dios de lo imposible va a obrar y vas a tener esa llave en tus manos. Profetizo que vienen las llaves de las casas, profetizo que vienen las llaves de los carros, en el nombre de Jesús, porque el Dios que te ha prometido, Él va a cumplir, su brazo no se ha cortado, Él es el Dios de lo imposible. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendición a todas las personas que estuvieron en conectar. Señor bendiga su vida de una manera poderosa y especial.